¿Realidad o ficción? Realidad y ficción atraviesan por igual hoy a las series de televisión y a la política, que recurre a la puesta en escena para comunicar. Quedan pocas acciones espontáneas en la obligación de comunicar los actos de gobiernos o adelantar las acciones que llevarán adelante en ese acto de gobernar. La realidad es lo que nos pasa, nuestro día a día. La ficción es la simulación de esa realidad para presentar al receptor un mundo imaginario. Ficción es fingir. Fingen, simulan la realidad, las obras literarias, el cine y ahora, más que nunca, la política. Enfrente tenemos a una sociedad saturada de información que entra en el descreimiento, en el escepticismo, mientras las corporaciones de entretenimiento retratan los tiempos contemporáneos con películas o series de televisión. En la plataforma Netflix, por ejemplo, existen numerosas películas y series de entretenimiento basadas en la cotidianeidad política que retratan estos tiempos, atravesadas por intrigas con consecuencias políticas y consecuencias sociales de fuerte impacto, realistas, que terminan acortando las distancias entre esa realidad y entre esa ficción. Lo que vemos en la pantalla puede ser el retrato de lo real o la elucubración que después sucederá en algún escenario de la política real. House of Cards, Marsella, Sobreviviente Designado, bueno, hay una serie de películas Ingobernable, la serie mexicana, son algunos de estos ejemplos. Hoy la ficción televisiva es una buena herramienta para entender la política y la comunicación política. Todos, desde todos sus costados, desde un espectro mucho más amplio que lo que resumen estos dos polos antagónicos que pueden ser lo bueno o lo malo de la política y de las acciones políticas. Merlí, el profesor de filosofía de la serie española del mismo nombre, sería un excelente presidente para cualquiera de nuestros países latinoamericanos, iberoamericanos, hispanoamericanos. A partir de la impronta del personaje, que es frontal, es pragmático y a la vez es un personaje simpático. Es la construcción idealizada de una persona práctica para resolver problemas propios y problemas ajenos. Es el personaje que se metió en los afectos de millones de personas, productos de esa ficción, construido como real en función de nuestras necesidades de un héroe, con menos superpoderes y más de carne y hueso. No se llama Merlí, pero el recientemente electo presidente de Ucrania es ese personaje. Casi es el mismo personaje. Su nombre real es Volodymyr Zelensky, tiene 41 años, pero el que ganó las elecciones es él mismo en el personaje que interpreta, en Basil, un honrado profesor de historia de una escuela secundaria que en la ficción pronuncia un memorable discurso donde carga contra la corrupción. La viralización de ese pedacito, de ese discurso de ficción, lo pone en campaña y lo convierte en el presidente de Ucrania con más del 60% de los votos. ¿Pero a quién eligió Ucrania? ¿Eligió al comediante, guionista, actor, director cinematográfico y ahora político Zelensky? ¿O eligió al profesor, uno de los personajes que interpreta? Del otro lado del charco, acá, entre nosotros, la semana pasada la ficción inspirada en la realidad dio que hablar. El video casero, grabado con un celular, con imágenes desprolijas y sonido ambiente del presidente Macri durante la visita informal a vecinos de un barrio sencillo para contarles que su gobierno anunciaría medidas para aliviar la crisis económica que afecta a todos los argentinos, recibió críticas y burlas en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación alternativos y en los medios de comunicación hegemónicos. Lo criticaron por todos lados. Pero el sociólogo especializado en comunicación, Luis Quevedo, rescata lo que llama la construcción de lo espontáneo y asegura que hay 3 elementos que le permite al presidente Macri trabajar sobre el sentido común para dialogar con una parte de la sociedad desde el lugar
más simple y llano de la política. Esos tres elementos son la sorpresa, la proximidad y la simplificación de la política. Recuerda de todas maneras que esa obra, que ese video, es un producto de Durán Barba, quien concibe la política como una rama del marketing, pero que finalmente logra que se hable del video casero del presidente y no de los anuncios concretos. Es decir, una apuesta a la primacía de la comunicación antes que a los contenidos. Quevedo habla del sentido común, esas creencias y conocimientos que comparte la comunidad porque son válidos, porque son lógicos, porque son prudentes y que nos permite juzgar acontecimientos de manera razonable. El video de Macri, lejos de las políticas de Macri, de las políticas económicas de Macri, apostó al sentido común. Estar cerca de los que la pasan mal para asegurarles con una mística épica que el enemigo es la inflación, que le dará batalla a la inflación y que le ganaremos a la inflación para vivir en un mundo de felicidad. En la relación entre ficción, política y poder, los sistemas democráticos evolucionan hacia la espectacularización total de la realidad. Hoy lo confirma Ucrania como castigo o como incomprensión de la realidad, con sentido común o con imprudencia. Pero eso va a depender de qué, cómo y desde dónde se analice. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy desde esta mesa. Hugo, Pucho, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Pucho, ¿cómo andan ustedes? Bueno, interesantísima tu editorial y tu apertura. Yo creo que es un punto muy interesante como para analizarlo en este primer bloque de Plural, en donde siempre estamos tratando de traer aquí a la mesa lo que sucede a nivel mundial y cómo termina impactando, ¿no?, en la República Argentina y cómo termina impactando en Misiones. Y estás haciendo alusión a una elección que se dio en Ucrania, pero también estás haciendo alusión a un montón de eventos que se vienen dando en el mundo últimamente, en donde los medios de comunicación, y yo diría fundamentalmente la web, la red, internet, ha sido un factor determinante. Podemos hablar de la famosa primavera árabe, donde el pueblo egipcio salió a levantarse contra el gobierno de Mubarak a través de la web, a través de internet, una insurrección armada en minutos nada más. Podemos hablar de todos los últimos eventos que han tenido que ver con el movimiento en España, el movimiento de Occupy en Estados Unidos, digo, distintos movimientos que son movimientos en contra de lo que pareciera ser el sistema político establecido. Y tienen todo como denominador común Internet, el caso de la televisión, como decís vos, que si bien es cierto que lo del presidente electo de Ucrania, él hacía un papel en la televisión, pero toda su campaña la hizo a través de las redes sociales, no asistiendo a una sola entrevista de las que le invitaron en los distintos canales de televisión, porque decía que esos programas de televisión y las entrevistas que le querían hacer correspondían al establishment contra el cual él quería ir. Así que creo que se vuelve interesante analizar el papel de las redes. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra, cada uno le dará su enfoque, pero nosotros lo que queremos hacer es generar el debate. Acá con Pucho, con vos, Raúl, el objetivo del programa es ese. Entonces, simplemente así como para hacer un modo introductorio muy rápido, referirme a que cada vez que hay una revolución en la tecnología de la información, esa revolución a posteriori va a generar una revolución en todos los campos. Hablábamos el otro día cuando estábamos produciendo el programa y decíamos, yo hablaba de la imprenta, ¿no? La imprenta, que hoy parece algo muy viejo, en su momento fue una revolución. Una revolución tecnológica. El advenimiento de la imprenta fue una revolución tecnológica, que después generó una revolución en todos los campos, en el campo de la ciencia, de la cultura, de la enseñanza. Hasta que aparece la imprenta, estamos hablando de hace 500 años, el monopolio de quién podía escribir y quién podía leer lo tenían los poderosos. Lo que termina haciendo la imprenta es democratizar. A través de la imprenta se empiezan a imprimir obras en distintos idiomas, los primeros 100 años solamente en latín, pero después ya se van adoptando otros idiomas. Entonces las obras que estaban reducidas a un grupo muy selecto de gente empiezan a llegar al resto de la gente. La gente empieza a leer, empieza a, de alguna manera, a debatir acerca de esas obras, a participar, avanza el tema de la formación de escuelas, porque ya hay material didáctico, avanza la formación de universidades, que son las cunas del saber, y llegamos a nuestros días.
Y hay muchos resabios de la imprenta todavía. Todavía seguimos usando el papel. Están los periódicos que nosotros utilizamos, que se siguen imprimiendo. Y hay un hecho fundamental que ha quedado como, yo diría, gran, de alguna manera grafica la importancia de la revolución de la imprenta y muestra cómo después de 500 años sigue viva. Y es el billete. El papel moneda, el billete que seguimos usando, es papel impreso. Todos sabemos que ese papel no tiene ningún valor, que tiene un valor porque tiene un respaldo, ¿no? Pero básicamente es un papel impreso en imprentas específicas, con papeles específicos, con sellos específicos. Así que bueno, la imprenta generó una gran revolución. En su momento los dramaturgos, los grandes autores, salieron a atacar a la imprenta, salieron a quemar imprentas. Se quemaron un montón de imprentas al poco tiempo de que la imprenta empezó a funcionar, porque los dramaturgos sentían que iban en contra de su propiedad intelectual, de sus obras. Claro. ¿Cómo la imprenta ahora va a hacer que en el mundo, o que en la Europa que se conocía, se empiecen a ejecutar sus propias obras sin su autorización? Entonces lo veían como algo que venía... Como una amenaza. Bueno, hoy en día pasa lo similar con la red, donde los sellos discográficos y muchas otras empresas han tratado de atacar a la web, porque hoy en día ya ni siquiera se producen más los discos, sino que los últimos músicos están lanzando sus últimas placas musicales directamente a través de la web. Dicho esto, y habiendo hecho la introducción histórica con la imprenta, hoy Internet es básicamente un elemento tecnológico, como fue la imprenta, que ha generado una revolución. Y así como el papel sigue vigente todavía a través del billete y es el papel moneda, ya hay instrumentos como el famoso Bitcoin que proponen para adelante una moneda digital. Virtual, claro. ¿Sí? Así que verás que cada elemento tecnológico ha producido modificaciones. No podemos dudar hoy de la impronta que ha producido Internet. 2.400 millones de personas tienen acceso a Internet hoy Conexión en el mundo. a Internet. Ya en la República Argentina, el 60% de los habitantes de la República Argentina tienen acceso a Internet. Y todo esto se dio en muy poco tiempo, Pucho. Sí. En poquísimo tiempo. Entonces, yo diría, y como para ir cerrando esto y poder abrirlo al debate, la imprenta tardó 500 años en modificar las estructuras culturales, sociales, científicas, políticas. Internet lleva 25 años. 25. Y en 25 años ya ha operado una transformación impresionante. Y esa transformación ahora nos ocupa a nosotros en la mesa de Plural, porque claramente, además de que intercede en los eventos culturales, en los eventos económicos, en todo lo que tiene que ver con el mundo real, hoy estamos hablando de una elección. Y estamos hablando de eventos donde a través de Internet se han modificado conductas de la gente. Uno puede estar a favor o puede estar en contra, puede tener un posicionamiento diciendo estoy a favor de la participación o no. Pero quiero dejar claro esto. La democracia, que es un sistema, el sistema que hoy nosotros tenemos como sistema de gobierno, que para nosotros es reválido, como era reválida la monarquía en el siglo VIII. Claro. En el siglo VIII toda la ciudadanía estaba empapada que el sistema de gobierno era la monarquía, porque el poder del rey derivaba de Dios y por eso se le ponía la corona. Y por eso sus hijos continuaban con el poder. Y nadie cuestionaba. No se pensaba en la democracia en el siglo VIII. Hoy para nosotros el sistema es la democracia y no pensamos qué sistema va a haber dentro de 500 años. Claro. Entonces, claramente la red empieza a cuestionar ese sistema, empieza a abrir, y yo diría fundamentalmente empieza a utilizar lo que el sistema democrático pregona, que es participación. El sistema democrático te invita a participar. ¿Y qué mejor instrumento que participar? Es la red. Pero lo que pasa con la red es que la red invita a una participación directa, sin interlocutores. Claro. Y ahí entra en conflicto este hermoso instrumento con lo que es el poder político. Todos nosotros sabemos que, por ejemplo, la Constitución nuestra dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Con lo cual me pregunto, hago una pregunta retórica. Si yo le estoy invitando a la gente a participar a través de la red y no a través de los representantes, ¿estoy cometiendo un acto ilícito? No. Porque la Constitución está diciendo que tengo que participar a través de los representantes. Bueno, lo tiro como nada más que como una anécdota, como para mostrar claramente que esto empieza a cuestionar las estructuras, empieza a cuestionar, Pucho, que te llamen a votar cada 2 años. Nosotros venimos hablando con esta mesa de Plural desde hace 2 años que la dinámica de los acontecimientos de un mundo, del mundo que estamos viviendo hoy, es terrible. Lo que antes tardaba 100 años en ocurrir,
hoy ocurre de un año para el otro. Sí. Con mucha rapidez. Es un evento atrás del otro con mucha rapidez, con mucha información, con mucha necesidad de estar actualizado. Y entonces, este aparatito le hace ver a la gente que participa a través de Internet que 2 años, esperar 2 años, ni siquiera para opinar si me gusta o no una medida de gobierno, sino para elegir un candidato. Para volver a elegir, claro. Entonces la gente empieza a decir, no, yo quiero participar de otras cuestiones, ¿no? Hemos visto lo que pasó con el debate de la ley del aborto. Sí. Cómo la participación de la gente a través de las redes y las movilizaciones hicieron girar lo que estaba pasando dentro del Congreso, ¿no? Tenías un video con respecto a redes y participación. Hay un videíto de una experta, de una investigadora, que por lo menos es interesante como para compartir con la gente, para ver qué es lo que dice ella al respecto de su investigación y lo que está ocurriendo a través de la web y a través de estos aparatitos tecnológicos. Vamos a compartirlo un ratito, ¿sí? Dale. Me parece que es muy importante tener en claro que con este nuevo uso de las TICs va surgiendo un nuevo espacio de disputa política, que es el ciberespacio. En este sentido, el ciberespacio es un espacio no tradicional de participación política. Por eso es un terreno más que pasa a ser disputado. Y entra en tensión, además, en esta situación de que el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no está restringido solamente a la coalición dominante del partido político, es decir, quien detente el poder sobre alguna zona sobre alguna área de incertidumbre, es decir, o el financiamiento, o el reclutamiento, o la toma de decisión en sí. Por eso, en este sentido, es importante, más que descentralización, es democratización de la construcción de la información. Surge la necesidad de usar las nuevas tecnologías y de visibilizar justamente las actividades militantes para que surja el debate y justamente adquiere la masividad que implica usar nuevas tecnologías. Lo importante a destacar es los debates que se van generando y que vos me decís, bueno, una actividad casi unipersonal, pero que luego se vuelca a algo más masivo, mucho más grande, que es justamente la red. Y hacia ahí, digamos, va lo que implica lo 2.0, que pueden existir diálogos entre uno y otros usuarios, digamos, de la red, pero ese debate ya pasa a ser importante para quien está leyendo, es decir, para un tercer usuario que está leyendo ese diálogo, esa confrontación o ese debate en la red y que toma posición a favor o en contra de eso que se está discutiendo. Por eso es importante que en este autogestionamiento de crear información ya se está sentando, implica la creación y la formación de opinión pública. Y es justamente lo crucial de lo 2.0, de que alguien más está visualizando ese debate y que pasa a tener también un rol importante porque deriva de la interactividad del uso de las redes sociales. La red 2.0 es un momento de desmonopolización de los medios de comunicación, justamente porque la televisión deja de tener el monopolio de la construcción de opinión pública y en este sentido se democratiza la información y lo que más se resalta y lo que surge en este sentido era el desterrar los prejuicios que conlleva la actividad militante. Ahí estábamos escuchando a Marilyn Trucone. Ella es investigadora de la Universidad de Villa María, Córdoba, Sí. hablando acerca de su investigación al respecto de lo que implica la red y las transformaciones que realiza, ¿no? Han habido ejemplos, hemos tenido ejemplos varios, lo que pasó en Europa con la chicholina, cuando los italianos terminaron poniendo una prostituta de legisladora, como una manera de sacudir al esquema. Pasó acá en Brasil cuando se votó por Tiririca, pasa ahora con este actor polaco que acaba de ser consagrado presidente en Ucrania. Y yo lo que dejaría acá picando como para ¿Y no es un poquito, Hugo, también Trump y Bolsonaro no llegan también un poquito por afuera por ahí no con la espectacularidad de los otros personajes, pero... Yo creería que más que Trump y Bolsonaro, el que llegó gracias a las redes sociales fue Obama. Claro. Obama rompió con las estructuras tradicionales de la política, de la militancia, Fue la nueva... y se estudió muchísimo todo el esquema de llegada de Obama porque utilizó muchísimo la red. Obviamente que hoy en día ya cualquiera, ¿no? Bolsonaro, Macri,
la mayoría hace mucha utilización de lo que vos decías en tu apertura, en tu editorial, de lo que son los mensajes, de la elaboración del marketing, de cómo están dirigidos, de la internet. Yo quería cerrar esto nada más que con un razonamiento antes que yo sé que Pucho tiene sus propias ideas. La monarquía no estaba en cuestionamiento en la época en que reinaban los reyes. La imprenta, de alguna manera, puso en cuestionamiento y le hizo ver a mucha gente que era una utopía creer que el poder venía de Dios al rey y que por eso había que aguantar al rey uno tras otro, claro, a perpetuidad. Pregunto, simplemente, ¿la red no vino a demostrarnos que es una utopía creer que la democracia existe, que somos todos iguales y que el poder está en el pueblo? Simplemente a modo de pregunta. Mira, yo comparto algunas cuestiones con vos, sí, y obviamente me parece que lo de Zelensky también me parece que tiene un punto de inflexión en esta cuestión, ¿no? Ahora, también me llama la atención de que pensar que hay un espacio justamente donde la gente puede entrar y puede normalmente democratizar y puede normalmente hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hay un Big Data, siempre hay una cuestión más importante, que es la que te controla, y es la que te lleva y la que te termina haciendo decidir algunas cuestiones que quizás vos consideres que son propias tuyas, pero en realidad no son propias tuyas, ¿me entendés? Entonces me parece a mí que en esta construcción hipotética, donde aparentemente yo manejando determinadas cuestiones me meto o avanzo, no es más que también una cesión del poder que me deja de manera, no sé si espontánea o condicionada, vaya a saber cómo, pero me parece que es una manera de que te dejan entrar hasta determinado punto, que hasta determinado momento llegas. Después te bajan la barrera y automáticamente te sacan de carrera y obviamente quedas colgado. Y obviamente también viene la gran decepción, porque hay gente que te ha seguido, hay gente que te ha votado, hay gente que ha comprado esa película. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Bolsonaro, y quiero traer a colación lo que decías vos, de los famosos fake news, ¿no? Uh-huh. Que fue toda una guerra de fake news, donde realmente la gente vos decías, pero esto es increíble. Ahora, ¿por qué funcionaban de esa manera? ¿Quién permitía? ¿Quién dejaba que esa cosa corriera? ¿Sí? ¿Quién salía a negar esa cuestión? ¿Sí? Entonces me parece a mí que hay también una cuestión muy importante que me parece que tiene que ver con quién está detrás de esta cuestión de la red. ¿Sí? Me parece a mí que así como hay un Snowden, también existe un presidente de Facebook que obviamente hace lo contrario, ¿me entendés? Y que obviamente también apunta a dejarte colar y dejarte entrar hasta determinado momento donde te cierran la red y donde obviamente te encontrás con una realidad que no es la que vos estás esperando. Sí, indudablemente, así como los libros tuvieron varias traducciones, obviamente, y varias copias. Obviamente, y ninguno es igual al otro. Y se cambiaban los libros, claro, incluso ediciones de la Biblia hay a centenares. Sí, sí. Bueno, pasa lo mismo, claro, pasa lo mismo con Internet. Pasa lo mismo con Internet y entonces está sujeto a manipulaciones, está obviamente sujeto a control, está sujeto a seguimiento. Bueno, los casos de Wikileaks, por ejemplo, claramente mostraron que ese tipo de información se utiliza incluso contra la gente. El caso de Edward Snowden también. Así que el debate pasa por, digamos, entender que hay un nuevo mecanismo, que ese mecanismo se llama Internet, que no está exento de problemas, que no está exento de manipulación, obviamente, que no es la panacea, pero que por lo menos para mí permite algo que no permite el resto de los medios, ningún otro medio. Ni la radio, ni la televisión, ni los diarios. Papeles. No lo permiten con la dinámica que permite Internet, que es interactuar. Sí, Internet permite que vos en tiempo real estés interactuando con la información que estás recibiendo. O sea, yo tengo que estar viendo un programa de un canal y tengo que ver si me permiten salir al aire para de alguna manera contrastar lo que está diciendo quien está, nosotros estamos acá. Claro. Tienen que llamarle, tienen que dar vía telefónica para que pueda intervenir. Lo mismo pasa con un periódico, tengo que escribir a carta de lectores para de alguna manera dar mi punto de vista. Con la radio pasa lo mismo. Internet es automático. Es automático. Y no tengo que pedir permiso a nadie y entro. Entonces, que está sujeto, como decís vos, estoy totalmente de acuerdo, a la manipulación, a la intervención, a que se armen noticias que no son verdaderas. Es muy difícil discernir qué es verdadero y qué no en Internet. Sobre todo eso. Así que bueno, habrá que tener un auxilio. Pero yo a lo que voy es, acá hay evolución. Así como evolucionó la monarquía y terminó en democracia, así como evolucionó la imprenta también, claro, y terminó en la web, estamos en una evolución constante y estos ejemplos, como lo que está pasando en Ucrania, como lo que pasó en Ucrania, como lo que ha pasado en otros países que lo venimos nombrando,
no deberían llamarnos tanto la atención. Claro. Ahora, está bien también lo que dice Pucho, ¿no? Hay que ver si la gente utiliza este tema de elegir, por ejemplo, a un actor en Ucrania o de elegir una prostituta en Italia. Es una denuncia, ¿sí? Si lo hacen para socavar el sistema, si lo hacen o para lo demostrar... claro, para demostrar su... Si lo hacen para demostrar... Yo Bien. creería, por lo que estoy viendo, por estos casos de lo que estamos hablando, pueden haber miles de casos más, pero creería que la gente ha reemplazado las cacerolas por la web. En el año 2001, la cacerola argentina recorrió el mundo, porque era una manera, hacer ruido, era una manera de decir estoy enojado. Bueno, yo creo que ahora la gente manifiesta su enojo a través de esto, más que a través de las cacerolas. Me parece que por ahora lo están haciendo como para generar enojo. En algún momento a lo mejor generarán nuevos proyectos y alternativas. Como una manera no de la antipolítica, sino de pedir otra política. Y porque, fíjate que antipolítica no es, porque la gente manifiesta el enojo, pero va a votar. Participa. Fue a votar y votó. Está bien, Sí. votó un actor. En Italia votó una prostituta, pero está canalizada, está dentro del sistema, no está rompiendo el sistema. Yo lo que noto que son niveles diferentes, ¿no? Que por ejemplo vos entras a contestar una determinada, o entras en la red y entras en Facebook, suponte, y empezás a encontrarte con una serie de problemáticas, y te encontrás con que los pares con quienes hablás, a veces vos decís, pero no pueden pensar de esta manera. ¿Entendés? Es decir, es como que no encajás en esas cuestiones. Sí. ¿Sí? Y es ahí donde me desacomoda un poco y me hace un poco de ruido en la cabeza el hecho de pensar en esta cuestión del Big Data y de pensar en algunas cuestiones como, por ejemplo, si esto es espontáneo. Absolutamente espontáneo. Como espontáneo pudo parecer o pretender ser el video del presidente. Exacto, como espontáneo pudo haber parecido el video del presidente, cuando de espontáneo no tuvo nada. Sí, de todas maneras también hay que decir esto, ¿no? Hay que decir esto, porque me interesa seguir con el paralelo con la imprenta, ¿no? Cuando la imprenta empieza a funcionar, existieron durante muchos años los que se denominaban los famosos escribas. Hasta el día de hoy, cuando te quieren vituperar, cuando te quieren tirar, vos sos un escriba. ¿Por qué? Porque el escriba lo que hacía era copiar lo que estaba viendo para hacer una especie de fotocopiadora humana, ¿no? Para hacer otras ediciones. La reproducción. Pero él no entendía lo que estaba escribiendo. Claro, él copiaba las letras, sin entender lo que estaba pasando. Es muy posible que mucha gente que utiliza la web no esté entendiendo lo que está pasando, no esté entendiendo que se está utilizando su información. Las denuncias que ya han habido. Bien ahí. Han habido muchísimas denuncias de utilización de datos de Facebook. En Estados Unidos, en varios lugares, ha ocurrido. Se le han puesto una multa fabulosa a Facebook por permitir que se utilicen datos de la gente. Entonces, yo diría, ¿qué porcentaje de la gente que lee un libro termina de entenderlo como un instrumento de cambio del conocimiento? Claro, bien. ¿Y qué porcentaje de gente que utiliza la web la web para tratar de transformar la realidad? Porque está lleno de gente que utiliza la web para Facebook, para, qué sé yo, para Twitter, para un montón de cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana, que tienen que ver con contar a dónde fue de vacaciones o qué es lo que está haciendo, y no para cuestionar acerca de la realidad. Bueno, yo me acordaba, tenemos el tiempo nos está corriendo, tenemos que ir al video que teníamos programado, el tema de Macri, las medidas económicas. Nos vamos, con Pucho empezamos con el tema. No, porque nos corre el tiempo. No, está muy bien. Sí, está muy bien. Bueno, ahí vemos parte del video. Es parte para que ustedes charlen sobre eso. Bien. Bárbaro. Este es el videíto. Este es el videíto. Sí. Confieso que yo no lo había visto el video. Creo que es la primera vez, yo no recuerdo, que un presidente en un momento tan crítico de su gestión termina dirigiéndose a la población no en un mensaje, sino a través de un video. O sea, lo que el presidente está haciendo en este video es comunicar las políticas que han lanzado ahora, políticas de contención del gasto para tratar de contener la inflación, políticas de control de los precios en los supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que él había dicho el primer día que no funciona. Claro, en realidad lo que él hace es contestar lo que le plantea Adriana, que es esta mujer, que es la dueña de casa, que le hace una serie de interrogantes y él va respondiéndole esos interrogantes de manera coloquial, de manera tal de darle un sentido a su charla. Aparentemente esos son los anuncios. Sí. Bueno, tenemos que entender, primero que hay una nueva forma, ¿no? Hay una nueva forma, obviamente. Esta es una nueva forma. El presidente, en vez de hablar a los argentinos en una conferencia de prensa o en red o en cadena, eligió este video en un momento muy grave de su gestión. Estamos en un momento dramático. En un momento fuerte. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, para salir un poco de la discusión, porque vos planteabas muy bien hoy en la editorial cuando arrancábamos la discusión acerca de si este video fue planeado o no. Si el video fue planeado para que hablemos del video y no hablemos del contenido. Digo, para salir un poquito de esa trampa,
El presidente, estas medidas que ha anunciado y que ha lanzado, son para tratar de contener la inflación, Sí. que claramente no ha podido No ser podía contenida. hacerlo, sí. Ha sido un gran fracaso en su gestión. Él había dicho al principio, cuando asume como presidente, dijo, valórenme por dos cosas, por la lucha contra la pobreza, ¿Que fracasó? que fracasó, y por el control de la inflación, que él dijo que era una pavada y que también le iba a hacer fracasó. enseguida, que también fracasó. Con lo cual, claramente el presidente está llevando adelante unas medidas que tienen que ver con aspectos del fracaso de su gestión. Obviamente. Y el control de la inflación, que es un tema monetarista y que a mí me gustaría que podamos volver, por lo menos en el programa que viene, que hablemos un poco de economía, el tema de controlar la inflación es un tema monetario, ha desplazado el verdadero tema económico, que es el tema del crecimiento. Claro, claro. O sea, hoy se Es la debería estar médula de la discutiendo. cuestión, claro. Hubo otros gobiernos donde había crecimiento y también había inflación. Los gobiernos anteriores a Macri tuvieron inflación, pero también tenían crecimiento. Entonces la gente podía combatir el aspecto inflacionario con reajustes salariales y con una economía que, en base al consumo, Claro. generaba que haya distribución del ingreso. Hoy en día no lo estamos teniendo. Alfonsín tuvo en gran parte de su periodo una inflación muy alta, Muy alta, muy alta. pero sí. acompañada del crecimiento económico. Claro. Entonces yo creo que la discusión ahora pasa por si va a volver a haber crecimiento o no. Ya está claro que Este año no. no pudo mejorar la inflación y encima caímos en el crecimiento. Ahora el tema pasa por, a mí me hubiese encantado un presidente contándome qué va a hacer para que volvamos al crecimiento. No que esta política de precios cuidados en la cual no cree, Claro. porque ni él Ni cree, él cree. ni su equipo cree, Así ni los es. periodistas creen, ni la gente. Ya se está hablando de desabastecimiento, ya se está viendo que hay productos que no Ni los están, propios ya se empresarios, está hablando claro. de que hay Sí, sí, precios sí, que no sí. se están cumpliendo. Entonces, me parece que, por más que hayan querido con el debate distraer a la opinión pública, me parece que la opinión pública tiene bastante claro dónde está el eje del problema, ¿no? Bueno, Hugo, se nos terminó el tiempo. Otra vez dejaste la propuesta para seguir hablando de economía en el Sería próximo bueno. programa. Estaría bueno, así estaría que, buena estaría discusión. Bueno, nosotros vamos a un corte y volvemos enseguida. Lo que se hizo es lograr que la provincia y la región tenga otro camino por el cual accedemos a Internet. Recorre 1000 kilómetros, no 4000 kilómetros. A su vez, si los datos viajan 1000 kilómetros, no es lo mismo que viajen 3000. Entonces se duplica la velocidad. A vos te votan cuando salís a fumar, porque dicho así parece que pasa en mi barrio. Es increíble. Es increíble. ¿Vos salís a fumar un pucho? Y votan la presidencia. Cuando ingreso y pregunto por el tema de porque se estaba levantando la reunión, me dice, no, pero ya votamos la presidencia. ¿Pero cómo que ya votaron la presidencia? Sí, cuando vos saliste. Entonces, si yo como radical, como afiliado, cuando apenas cumplía los 18 años, me afiliaron en Cívica Radical, hoy estoy cumpliendo 50 años, que mi partido, que no me convoque, que no me invite, o que me diga, Olimpio, nosotros queremos esto para el partido. Nunca. La gente está en una situación de desesperación y de incertidumbre. Segundo bloque de Plural. Te damos la bienvenida, César Presini. ¿Cómo le va? Pucho. ¿Cómo te va? Pucho, Bien, ¿cómo bien, estás? Pero muy bien. Raúl, ¿bien? Bien, bien. Bueno, excelente. Con mucha información, saltando entre la información nacional y lo local. Así es. ¿Qué Que- estuvo pasando en la provincia? Que no deja de ser importante, ¿no? ¿Qué no? No, ¿Qué sé? bien. Lo que pasa en obviamente. Misiones, evidentemente, nosotros le damos mucha trascendencia, le damos también el espacio que corresponde, porque en Misiones pasan cosas muy positivas. Sí, señor. Algunas que otras también, alguna información por ahí. Obviamente. Por ahí que no
digamos que no nos agrada mucho, como por ejemplo el cierre de algunos locales comerciales históricos aquí en la ciudad de Posadas, que lo vamos a comentar al final. Exactamente, y que evidentemente de la semana, marcan una tendencia de lo que está pasando a nivel nacional. Pero vamos a lo que pasó en Misiones. Dale. Como por ejemplo, el gobernador de la provincia estuvo recorriendo obras que se están haciendo en el acceso a Pueblo Salto. ¿Conocen Pueblo Salto, no? Sí. A 9 kilómetros de la ciudad de Oberá. Es una pequeña localidad, un núcleo urbano en realidad, entrando allí por detrás del circuito, el autódromo de la ciudad de Oberá. Allí se ubica Pueblo Salto, es una pequeña comunidad donde Vialidad Provincial y el gobierno de la provincia de Misiones se están destinando muchos recursos para pavimentar todo el acceso a Pueblo Salto. Son 2.800 metros donde ya se está construyendo cordón cuneta, se está haciendo la obra básica de esa calle y bueno, posteriormente el asfalto, ¿no? Así que una obra que fue a recorrer el pasado día jueves el gobernador de la provincia y cuyos pobladores de la ex picada finlandesa allí se afincaron una gran masa de finlandeses que vinieron de Europa precisamente a radicarse en la zona centro. Bueno, precisamente de allí se tomó el nombre de picada finlandesa y ahora en definitiva es Pueblo Salto. Que es el lugar donde comenzó hace 90 años, ¿verdad? El gobernador lo describió así, ¿no? Como la puesta en valor de un lugar emblemático, histórico y fundacional prácticamente de la ciudad de Oberá. Qué linda definición, ¿no? Linda. Así linda. es. Sí, señor. Así es. Bueno, una importante inversión del gobierno de la provincia en estos 2.800 metros de acceso a Pueblo Salto. ¿Te quedas en Oberá? En Oberá me quedo porque hubo un hecho trascendente, ¿no? Hace 10 años, precisamente el 20 de junio del 2009, el edificio de la ciudad de Oberá, Pucho, tuvo un lamentable percance, ¿no? Que se incendió por una falla eléctrica, así lo determinaron los peritos. Era intendente en ese momento Evaldo Rinflach, el arquitecto, y bueno, tomó fuego todo y tuvo que prácticamente deshabitar el lugar. Bueno, toda esa manzana de donde está ahora el nuevo edificio de la ciudad de Oberá y el Consejo Deliberante, donde antes era el mercado central de la ciudad de Oberá, bueno, eso todo quedó como patrimonio del municipio y allí se construyó sobre la calle Larrea el nuevo edificio de la municipalidad de la ciudad de Oberá. Una inversión muy, pero muy importante, tiene subsuelo, tiene un primer piso, dos pisos superiores donde están toda la parte administrativa, está toda la parte contable, donde funciona la dirección de tránsito, el tema de las oficinas para contaduría. Como corresponde, ¿verdad? Como corresponde. Y bueno, donde la segunda ciudad de la provincia de Misiones, que es Oberá, tiene un edificio realmente muy, pero muy moderno. Que no está terminado, porque lo que se inauguró fue una gran parte, pero queda todavía varias áreas funcionando en la municipalidad donde funcionaba hasta ahora. Exactamente, y donde todavía funciona el Consejo Deliberante. Donde está el Consejo Deliberante. Claro. Pero hay una particularidad. Aquellos que conocen la ciudad de Oberá y sobre la calle Gobernador Barreiro y José Ingenieros, en esa esquina, estaba ubicada antes la terminal de ómnibus de la ciudad de Oberá. Bueno, eso se llevó hacia la Ruta Nacional 14 y todo ese sector va a ser reciclado. Esa es la segunda etapa del proyecto de el nuevo centro, centro cívico, Municipalidad de Oberá, donde bueno, se va a trabajar muy fuertemente también en adecuar todo ese sector para ponerlo en valor y que Oberá tenga realmente un edificio comunal como se merece, ¿no? Tenés varios temas. Hay varios temas por Misiones. Ahora teníamos obras en Arroyo del Medio también. En Arroyo del Medio, sí, exactamente. 6.700 metros de nuevo acceso a Arroyo del Medio desde Ruta Nacional 14, cerca de Leandro de Nalén, entre Leandro de Nalén y Cerro Azul. Allí usted puede ingresar a la localidad de Arroyo del Medio. Decía, 6.700 metros de obra básica, pavimento, un puente de 25 metros de longitud sobre el Arroyo del Medio, precisamente una comunidad, créanme, estuvo en el acto de inauguración. Impresionante. Seguí todo el proceso de la construcción del acceso, porque, bueno, fuimos a hacer varios informes sobre ese acceso y realmente una comunidad que estaba feliz y contenta. Un dato que quiero compartir con ustedes. Cuando se inició el gobierno del licenciado Passalacqua, eran 4 las localidades que no tenían acceso asfaltado. Es muy probable que en poco tiempo quede solamente una, que es Fachinal, sin tener conexión desde su núcleo urbano hacia el pavimento. ¿Por qué? Porque se inauguró el acceso a Arroyo del Medio. Está licitada la obra
del acceso por ruta provincial 204 desde Candelaria hacia Profundidad. Ah, mira. Así es, eso ya fue licitado por la Dirección Provincial de Vialidad. Y está en construcción el acceso pavimentado a la localidad de Almafuerte, en el departamento de Leandro Enalén, cerca de Alén, exactamente. Pasando Bonplan, Almafuerte a la izquierda, bueno, allí ya están los equipos viales de la Dirección Provincial de Vialidad trabajando en el nuevo acceso. Allí se inauguró hace muy poco 2 importantes puentes, así que la comunidad también de Almafuerte en muy poco tiempo va a contar con un acceso asfaltado. Quizás nosotros que vivimos durante todo este último tiempo aquí en la ciudad, ustedes también, no se valora mucho lo que significa para el pueblo, para la comunidad, para todo. Para todos tener un acceso Tener el asfaltado. acceso y poder salir con rapidez hacia la ruta. No solamente con los productos, muchas veces los dirigentes políticos hacen referencia al tema de la producción, el transporte de la producción primaria de Misiones, sino aquellos docentes, las ambulancias, los móviles de la policía, los vecinos que se pueden comprar un auto. Exactamente, realmente es un adelanto muy, pero muy impresionante tener el acceso asfaltado. Y bueno, y en esta característica o en este conjunto de obras que ha inaugurado el gobernador en los últimos tiempos, se inscribe este acceso a Arroyo del Medio, que bueno, están felices y contentos con donde además Vialidad realizó en el centro urbano, digamos, en el núcleo urbano del lugar, 3 cuadras de pavimento sobre empedrado, así que los lugareños están felices. Así que quedaría un solo municipio sin un solo sin municipio, asfalto. exactamente. Bueno, y el otro tema que tenés son las medidas económicas que lanzó también los Ahora Misiones. Así es. Que lanzó también el gobernador. El gobernador hace pocas horas relanzó, mejor dicho, el programa Ahora Pymes. Es en realidad Misiones nuevamente, con este Ahora Pymes, vuelve a salir en auxilio de todas nuestras pequeñas y medianas empresas que están sufriendo el embate del deterioro de la economía nacional. Y en este caso, con vigencia hasta el 30 de junio del año 2019, Misiones nuevamente sale en auxilio de sus empresas, de sus pequeñas y medianas empresas, y se prorrogan hasta el 30 de junio del 2019 el Ahora Pymes. ¿Qué significa esto? Bueno, que va a haber importantes medidas en cuanto al pago diferido de cheques en los bancos. Se va a trabajar con el banco Credicop y el banco Macro, así que va a haber también medidas impositivas bastante importantes, así que una buena noticia para nuestros emprendedores aquí en la provincia de Misiones. Y la última noticia que anunció el gobernador hoy, que impacta en los empleados públicos y en el resto de la economía misionera. Directamente, el próximo día martes 30, como lo hace habitualmente el gobierno de la provincia de Misiones, van a estar depositados los salarios para los activos y pasivos de la administración pública provincial. Así que el próximo martes los empleados públicos podrán percibir sus saberes y, bueno, es una característica ya del gobierno provincial en este contexto de administración razonable, austera, con responsabilidad de que los empleados públicos de la provincia de Misiones el último día hábil de cada mes puedan percibir sus saberes. Mucho, hay elecciones este año. Elecciones, sí. Elecciones, hay varias elecciones. Y ¿sabes qué? Está lindo porque se han presentado muchísimas listas. 3 listas para diputados provinciales, obviamente, y una cantidad impresionante de sublemas. Yo tengo acá impreso algunas cuestiones de sublemas que sinceramente, te juro, te alcanzan las hojas para, no solamente posada, mirá lo que es. Bueno, más allá de esta cuestión, me parece interesante el hecho de resaltar algunos lugares importantes, como por ejemplo la lista de diputados provinciales que eventualmente presentaría la renovación, donde el ingeniero Carlos Rovira era número 3, donde el actual gobernador era número 1 como candidato a diputado provincial, y aparecen novedades interesantes como por ejemplo el nombre de Soledad Balán en el puesto número 6. Una gurisa de techo que nuevamente es incorporada dentro de la estructura del Partido Renovador. Me parece también que aparece interesante el nombre de la renovación de su banca de esta chiquita Araceli Rojas, que me parece muy importante el hecho de que se haya sumado el camionero a este esquema. Y también me parece interesante algunas cuestiones vinculadas a otras listas, ¿no? Sobre todo la del PO, la del Partido Obrero, que, a ver... ¿Qué pasó con el Partido Obrero? Obrero? Es misógino. ¿Qué pasó con Porque justamente la justicia lo que sale a decir es que obviamente no puede poner más del 50% de mujeres en su lista, y lo obliga a que nuevamente tenga que reconstruir su lista y obviamente a que saque
rápidamente de circulación esto que ha puesto, ¿no? Bueno, veremos cómo responde el PO. Veremos cómo responde el PO. Por lo pronto me hace El Partido Obrero. El Partido Obrero, obviamente. Claro, fueron sí. observados por esa conformación. Claro, obviamente. Directamente el Tribunal Electoral no aprobó la No lista. aprobó, esa que presentaba por el Derecha partido. dijo, no Le dio- aprobó. le Porque va en contra de la recientemente sancionada ley de paridad. paridad. Claro, que está bien. Claro, Está por bien, supuesto, está sí, bien, sí. me parece Ellos se bien. excedieron ya. Se 60% de excedieron, mujeres. Claro, Claro. entienden que la paridad debería garantizar un piso y no un techo. Por eso hacen, van a hacer los reclamos y habían conformado la lista en función de eso, ¿no? Entendían que la lucha por los lugares no se establecía A rajatabla. a rajatabla, sino que era garantizar esa cantidad. Pero Bueno, fueron pero ¿de dónde observados. sacaron esa cuestión? Sí, de una interpretación de sui una generis de la muy ley. particular, obviamente, ¿no? Ahora, también me hace acordar esto del Partido Obrero, a esa crítica que, por ejemplo, hacían del capitalismo, ¿no? Yo te puedo decidir, porque estoy afuera, de los errores que tiene Renovación y que tiene eventualmente Cambiemos. Sí, bueno, pero está dentro del sistema, flaco. O sea que Tenés que jugar con las reglas con las del reglas del sistema. No hay tutía en esta cuestión, ¿no? O sea que me parece que también es interesante respecto de cómo se ha conformado esta cuestión electoral, ¿no? Hay una nota hoy en Misiones Plural que habla justamente de la conformación de los distintos frentes y rescataba de alguna manera cómo la Renovación viene a conformar, digamos, con distintos sectores, un poquito contrario a lo que son otras listas de otros partidos que se quedaron en la política tradicional, en los referentes tradicionales. Bueno, yo lo que noto, ¿sabés qué es? Es como que la Renovación ha tirado la línea un poco más lejos de lo que normalmente se tira, hablando de pescadores, ¿no? Claro. El pescador generalmente tira ahí. Bueno, estos han tirado un poco más lejos la línea y están recogiendo desde atrás. Es decir, que están trayendo gente que normalmente vos decís, pero ¿cómo pueden sumar esta gente eventualmente a la política? Y la suman justamente desde una perspectiva interesante. Fíjate vos, por ejemplo, este chico López Sartori, esta chiquita Soledad Balán, Will Plinger, Alejandro Velázquez, es decir, gente Julio Peterson, del Julio Agro. Peterson, viste, gente que vos tirás la línea y la tirás muy lejos como para atraer a esa gente, es importante. Yo creo que hay que tener en cuenta también la facilidad que va a tener el elector misionero el próximo domingo 2 de junio. Serán solamente 3 frentes electorales, ¿no? Sí, sí. Que es el Partido Obrero. Cambiemos. Sí, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, pero en realidad es Cambiemos, y el Frente Renovador de la Concordia. Eso va a facilitar mucho, me parece, la elección de los ciudadanos. Sí. Más allá que ha disminuido en algunos municipios la cantidad de sublemas, eso también es bueno. Bueno, Hablábamos claro, el otro día claro. de la necesidad y la bonanza que significa la ley de lemas en cuanto a la participación de la gente. Pero también es bueno también esto, después de la zaranda, de la minuciosa corrección que ha hecho el Tribunal Electoral con respecto a la presentación de sublemas, bueno, que se han desechado más de 260 sublemas inscriptos inicialmente. Bueno, el elector va a tener a ciencia cierta la posibilidad de elegir precisamente en 3 frentes electorales bien claros en la provincia de Misiones. ¿Y qué elegimos los misioneros el próximo 2 de junio? Gobernador y vice, 20 diputados provinciales, titulares, intendentes, concejales, defensor del pueblo en aquellos municipios donde haya carta orgánica, ¿no? Así que va a ser muy interesante para renovar las autoridades que nos van a regir los destinos de Misiones y de los municipios en los próximos 4 años. Y por primera vez el intendente 76. El número Intendente 76, exactamente. bien sí, ahí. exactamente. Ahora, además hay competencia en todos los pueblos, menos creo que en uno, que creo que es Concepción de la Sierra, donde simplemente se presenta la renovación, pero después me parece que hay competencia en todos los pueblos, aparecen 2 o 3 listas justamente en dirección a lo que planteabas, ¿no? Ahora la madre de la batalla va a ser Posada, ¿no? Obviamente. Como siempre decimos, Obviamente. cuando la elección es nacional decimos, la madre de la batalla indudablemente se libra en la provincia de Buenos Aires. Aquí en la provincia de Misiones también va a estar centralizado todo el foco de la atención en lo que pase en la ciudad de Posadas, ¿no? Muchos sublemas. Con candidatos Muchísimos sublemas, inclusive te digo algunos que te llaman la atención, por ejemplo, bueno, hay algunos que son cantados, el de Estelato se sabe también el de Joaquín Lozada, se sabe también en algunos otros, que me parece que tienen mucha presencia, también el de Arjol, el de Pepe Pianesi, el del País también, Tito Pasamán, etcétera, ¿no? Pero lo que me llama la atención es los concejales. Porque me parece que hay una puesta en valor de algunos concejales que obviamente han bajado el ruedo político como una manera de tratar de engancharse nuevamente en la política y de tratar de ingresar dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Por ejemplo, el caso de este chico Mesa,
me parece interesante, me parece una buena reelección. También me parece interesante el hecho de que vaya acompañado por esta gurisita la Dachary, que también me parece muy interesante como valor, como dirigente, como mujer. Y también me parece importante el hecho de que aparezcan nombres como, qué sé yo, Dani Toledo, por ejemplo. El eximio bailarín Dani Toledo, que justamente va con el Ale Velázquez, ¿no? Fíjate vos qué dato, que aparece gente también de la cultura, que aparece gente vinculada al arte, que aparece gente vinculada, es decir, hay una oferta electoral muy, muy amplia. Exactamente. Y Mónica Santos, la Mónica colega, Santos, nuestra periodista claro. que va en representación del Partido Agrario y Social. Una nota editorial precisamente de un matutino aquí de la provincia de Misiones hacía referencia a ese tema, ¿no? La incorporación de músicos, artistas, conductores, periodistas, claro, en definitiva. Recordemos el caso, si se quiere, más emblemático, el de Tony Lindstrom, candidato intendente en Oberá, ¿no es cierto? Jorge Ratowski, un músico misionero que participa también en la elección en Cerro Azul. O sea que Belén Hernández, por ejemplo. Belén Hernández, sí, Canal exactamente, en conductora de Canal 12. O sea que hay una variedad, ¿no es cierto?, de propuestas y de esto de cultivar muchas más iniciativas en pos de una ciudad y de una provincia mejor. A mí me parece muy, pero muy válido. Como también la incorporación que hace la renovación de algunos intendentes que van a terminar su mandato el 10 de diciembre en la lista de diputados provinciales, ¿no? Como el intendente de Garuapé. Exactamente, como el caso de Avelino González de Garuapé, que va en el 5º lugar. También se cierra en pocas horas nada más la lista. La posibilidad de José Giro, el intendente de Bonplan. Se habla de la posibilidad de Esteban Romero, el intendente de San Ignacio. Así que realmente una variedad de candidatos que confluyen en listas, que se presentan, que se exponen ante la sociedad, y eso creo que es una alternativa muy, pero muy válida para estos tiempos. ¿Pucho, algo más? No, por ahora nada. Nos quedamos otra vez sin tiempo. Quedan varios temas. Sí, señor. Menos mal que no apelaste a la menos mal que no apelé al machete que traje, que no es poca cosa. Bueno, nosotros estamos terminando este programa de Plural los martes a las 19, ya son las 20, por Canal 4 Posadas, y nos volvemos a encontrar con el doctor Escalada, con los colegas César Pesini y Pucho Laurito, para hacer este programa que venimos a analizar la situación del mundo, la situación americana, argentina y nuestra realidad. Hasta el próximo martes.